Hola, bienvenidos, les habla el profe Ricardo y la clase Razones Trigonométricas. El objetivo, definir y calcular razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Veamos algunos conceptos básicos. Definamos ángulo. Ángulo es la figura generada por la rotación de un rayo en el plano alrededor de un origen, llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. Veamos el ejemplo. Tenemos que OA es lo que denominamos rayo de origen o lado inicial, o lo llamaremos vértice. Si este rayo de origen o lado inicial gira, obtendremos un lado final. La abertura que obtenemos corresponde a lo que definimos como ángulo, es decir, una figura generada por la rotación de un rayo alrededor de un origen llamado vértice. En el plano cartesiano también tendríamos la misma definición, el mismo concepto de ángulo, que sería un rayo que estaría ubicado en este ejemplo sobre el eje X y que gira alrededor de un origen, que en este caso estaría justo en la intersección del eje X y el eje Y. La unidad de medida de un ángulo es el grado sexagesimal, como 40 grados, 50 grados o 60 grados. El ángulo se considera positivo si la rotación o la medida es en sentido contrario a los punteros del reloj. En caso contrario, se considera negativo. Veamos el ejemplo. Tengo el rayo original OA o lado inicial OA. El rayo OA o lado inicial ha girado en forma contraria a los punteros del reloj. Por lo tanto, esa medida, esa rotación se va a considerar como un ángulo positivo. Entonces, en este caso sería un ángulo de más 45 o 45 grados solamente. En cambio, si este mismo ángulo del lado inicial OA lo medimos a favor de los punteros del reloj, lo que estaríamos midiendo en realidad es un ángulo de menos 315 grados. Entonces, para medir ángulos en forma positiva se deben medir al contrario del puntero del reloj, y si medimos a favor del puntero del reloj se va a considerar un ángulo negativo. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Introducción entonces. Vamos a considerar un triángulo rectángulo ABC, rectángulo en C, donde vamos a tener que el segmento AB corresponde a la hipotenusa, el segmento BC corresponde a un cateto y el segmento AC también corresponde a un cateto. Tenemos los ángulos alfa y beta, ángulos interiores, ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. Vamos a prolongar los lados AB y el lado AC y vamos a unir algunos puntos de estas prolongaciones mediante segmentos paralelos a el segmento BC. Entonces tenemos las prolongaciones y vamos a trazar segmentos paralelos a BC. Tenemos la línea roja paralela al segmento BC y le vamos a llamar el segmento ED. Vamos a tener entonces que el triángulo ABC con el triángulo ADE serán semejantes por el postulado de ángulo-ángulo. Si seguimos trazando otro segmento paralelo al segmento BC, el siguiente segmento también paralelo al segmento BC, que lo vamos a llamar FG, tendremos otro triángulo que será el triángulo AFG, que también será semejante al triángulo ABC. Entonces, al ir trazando líneas paralelas al segmento BC, tenemos entonces distintos triángulos semejantes. Tendríamos entonces en general que el triángulo ABC será semejante al triángulo ADE y semejante al triángulo AFG.
Si todos estos triángulos son semejantes, podemos formar proporciones entre los lados de los triángulos. Vamos a ver la primera razón que vamos a formar. El cateto BC con la hipotenusa AB. Si miramos el triángulo ADE, puedo formar una razón de sus lados homólogos, que sería el segmento DE, el cateto DE, con la hipotenusa AD. Y el otro triángulo sería el cateto FG con la hipotenusa AF. Todas estas razones son exactamente iguales porque hemos ocupado lados homólogos. Vamos a llamar a esta razón como K1. Vamos a formar otra razón entre el cateto AC y la hipotenusa AB. En los otros dos triángulos semejantes tendríamos AE es a AD como AG es a AF. Hemos ocupado lados homólogos. Vamos a encontrar otra razón, otro valor que lo vamos a llamar K2. Tenemos otra razón que podemos formar que es el cateto BC. Cateto BC es al cateto AC y en los otros triángulos estaríamos cateto DE es al cateto AE como el cateto FG es al cateto AG. Este otro valor de la razón vamos a considerarlo como K3. Cada una de estas proporciones tiene una constante de proporcionalidad o razón de semejanza que son iguales. La primera razón vamos a tener una razón de semejanza igual a K1, la segunda razón será igual a K2 y la tercera proporción una razón de semejanza igual a K3. Estas tres razones definen las razones trigonométricas que vamos a ver a continuación. Entonces, las razones trigonométricas se definen como la razón entre los lados de un triángulo o rectángulo asociados a su ángulo. Tenemos entonces, para el ángulo alfa, que está en el vértice A de un triángulo rectángulo en C, tendremos entonces que el ángulo alfa. Vamos a definir el cateto opuesto de alfa como el cateto que está frente al ángulo alfa. Vamos a definir el cateto adyacente de alfa, que es el cateto que forma parte del ángulo alfa, o el segmento, o el rayo, o el lado inicial o final, que forma parte del ángulo alfa. Y la hipotenusa, que sería el lado opuesto al ángulo recto. Tenemos entonces, para el ángulo alfa, tendríamos su cateto opuesto, que sería el lado A, el cateto adyacente, que sería el lado B, y la hipotenusa. Entonces, a la razón constante K1 se le denomina seno de alfa y se abrevia sen de alfa. Entonces, seno de alfa será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Abreviándolo, sería seno de alfa igual al segmento A partido por la hipotenusa, lado A sobre el lado C. La otra razón de semejanza la habíamos llamado K2. La razón de semejanza se denomina entonces, en este caso, coseno de alfa y se abrevia como cos de alfa. Coseno de alfa entonces lo vamos a definir como cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, que coseno de alfa será igual a B sobre C. Y la razón constante K3 la vamos a denominar tangente de alfa y se abrevia tan de alfa. Tangente de alfa entonces es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, tangente de alfa es igual a sobre B. Veamos el siguiente ejemplo. Dice la figura PQR, rectángulo en R. Calcular seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Si observamos la figura, tenemos que 24 o el segmento QR es un cateto, el segmento PR que mide 7 es un cateto y falta la hipotenusa. Entonces,
antes de calcular las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, vamos a calcular la hipotenusa ocupando Pitágoras. Tenemos entonces la hipotenusa que se considera como el lado R, porque tenemos el vértice R y frente a él está el lado R. Vamos a calcular la hipotenusa R entonces. Sería R es igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, pero acá hemos despejado inmediatamente R aplicando la raíz cuadrada. Queda entonces que la hipotenusa R será igual a la raíz cuadrada de 49 más 576. Sumamos 49 más 576, nos da 625. Calculamos la raíz cuadrada de 625 y tenemos entonces que la hipotenusa del triángulo PQR es igual a 25. Teniendo entonces el ángulo alfa, el cateto, el segundo cateto y la hipotenusa, vamos a calcular las razones trigonométricas. Entonces, tenemos el ángulo alfa, el cateto opuesto sería la medida 7, el cateto adyacente sería el segmento que mide 24 y la hipotenusa sería el segmento que mide 25. Definimos entonces como el seno de alfa como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de alfa es el que está frente al ángulo alfa, por lo tanto el seno de alfa será 7 sobre 25. Podemos dejarlo como fracción o transformarlo a decimal, que sería 0,28. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de alfa es el cateto que forma parte del ángulo alfa. Por lo tanto, el coseno de alfa será igual a 24 sobre 25. Si lo transformamos a decimal nos dará 0,96. Luego calculamos tangente de alfa, que está definido como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo alfa es 7 y el cateto adyacente es 24. 7 sobre 24 es igual a 0,2916 periódicos. Ahí tenemos entonces las tres razones trigonométricas, pero para el ángulo alfa. Seno de alfa 7 sobre 25, coseno de alfa 24 sobre 25 y tangente de alfa 7 sobre 24. Razones trigonométricas recíprocas. Tenemos el triángulo ABC, rectángulo en C. Ya hemos definido el seno de alfa, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de alfa también tiene una razón inversa, que es la cosecante de alfa, que es el inverso del seno de alfa. La cosecante de alfa se define entonces como la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, la razón inversa al seno. Cosecante de alfa se abrevia como CSC. Cosecante de alfa entonces sería C sobre A. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno de alfa tiene su razón trigonométrica inversa, que se denomina secante de alfa. La secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Se abrevia como sec. La secante de alfa entonces sería C sobre B. Y tenemos la tangente de alfa, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La razón inversa de la tangente será la cotangente, es decir, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, y se abrevia como COT. Cotangente de alfa será entonces B sobre A. Entonces, para un triángulo rectángulo vamos a tener 6 razones trigonométricas: el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Pero la cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno y la cotangente es la inversa de la tangente. Veamos los siguientes problemas.
Número 1 dice, si sea el triángulo ABC rectángulo en C, catetos AC igual a 8 centímetros, BC igual a 6 centímetros, calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo beta. Vamos a calcular la hipotenusa C, que falta en el triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa al cuadrado será igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Tendremos entonces que calcular 6 al cuadrado, que es 36, 8 al cuadrado, que es 64, 64 más 36 nos da 100, por lo tanto calculamos la raíz cuadrada de 100, que nos da 10. La hipotenusa entonces en el triángulo ABC es igual a 10. Teniendo entonces los dos catetos y la hipotenusa, podemos calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo beta. Tenemos el ángulo beta, ubicamos el ángulo beta. El seno del ángulo beta es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto a beta es el segmento que mide 8, el segmento AC. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo. Como ahora calculamos beta, el cateto opuesto de beta es 8 y la hipotenusa es 10. El seno de beta entonces es 8 sobre 10. Simplificando, nos daría entonces que seno de beta es igual a 4 quintos. Calculamos ahora el coseno de beta. El coseno de beta se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente corresponde al segmento o al lado que es parte del ángulo beta. El cateto adyacente entonces sería 6 sobre la hipotenusa 10. Simplificando por 2, obtenemos que el coseno de beta es igual a 3 quintos. Calculamos la tangente de beta. Tenemos el ángulo beta, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es el segmento o el lado o el cateto que está frente al ángulo beta. Quedaría entonces que la tangente sería igual a 8 sobre 6. Simplificando entonces, nos quedaría 4 tercios. Tenemos que calcular las otras 3 razones trigonométricas, pero sabemos que las otras 3 son la inversa del seno, coseno y tangente. Entonces vamos a tener, si el seno de beta es igual a 4 quintos, la cosecante de beta será entonces 5 cuartos, la inversa del seno de beta. Si el coseno de beta es igual a 3 quintos, la secante será 5 tercios. Y finalmente, si la tangente de beta es 4 tercios, la cotangente de beta será igual a 3 cuartos. Y ahí tenemos calculadas las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa, para el ángulo beta. Problema número 2. Dice, sea el triángulo ABC rectángulo en C, sabiendo que seno de alfa es igual a 5 sobre 13, calcula las razones trigonométricas coseno de alfa y tangente de alfa. Tenemos entonces la información del enunciado, que el seno de alfa es igual a 5 sobre 13. En la figura no se indica dónde está ubicado el ángulo alfa. Si no estuviera indicado, correspondería al vértice A, el ángulo alfa. Tenemos entonces que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Teniendo esta información, sabemos entonces que el cateto opuesto entonces del triángulo será igual a 5. Si tenemos el ángulo alfa en el vértice A, el cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo alfa. Por lo tanto, el segmento BC debe medir 5. La hipotenusa entonces tendría que ser 13. La hipotenusa es el lado o el segmento que está frente al ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el segmento AB o lado C mide 3. Tenemos entonces, por la información de que seno de alfa igual a 5 sobre 13, tenemos que el cateto opuesto debe medir 5 y la hipotenusa debe medir 3. Nos falta entonces, en el triángulo ABC, nos falta un cateto que sería el cateto B. Entonces vamos a calcular el cateto adyacente al ángulo alfa, que se denomina B. Aplicamos Pitágoras, entonces B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 5 al cuadrado. Nos
quedaría entonces que b es igual a 169 menos 25. Resolvemos la resta, nos quedaría raíz cuadrada de 144. Calculamos la raíz cuadrada de 144 y nos daría que el cateto B es igual a 12. Teniendo toda la información de los lados del triángulo, vamos a calcular ahora el coseno de alfa y la tangente de alfa. El coseno de alfa se define como cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que el cateto adyacente de alfa corresponde al lado que está o es parte del ángulo alfa. En este caso entonces sería 12 sobre la hipotenusa 13. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de alfa es el lado que está frente al ángulo alfa. Ese es el cateto opuesto. Por lo tanto, la tangente será 5 sobre 12. Y ahí tenemos la respuesta entonces. Coseno de alfa, 12 sobre 13. Tangente, 5 sobre 12. Obtuvimos entonces la información para el triángulo a partir del seno de alfa, que decía que era 5 sobre 13, pero sabemos que la razón del seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto el cateto opuesto debe medir 5 y la hipotenusa debe medir 13. Veamos el número 3, dice triángulo DEF, rectángulo en F, sabiendo que coseno de alfa es igual a raíz cuadrada de 7 sobre 4, calcula las razones trigonométricas seno de alfa y tangente de alfa. Tenemos el ángulo alfa indicado en el triángulo. Nos dicen que el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 7 sobre 4. Sabemos que el coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente entonces sería raíz cuadrada de 7 y el cateto adyacente de alfa es el cateto que forma parte del ángulo alfa, así que el segmento FD debe medir raíz de 7 y la hipotenusa, que dice que es 4, tenemos entonces que el segmento ED debe medir 4. Entonces, conociendo el coseno de alfa, tenemos que el coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa y podemos definir que cateto adyacente de alfa es raíz cuadrada de 7 y la hipotenusa es 4. Teniendo esa información, entonces nos falta un segmento o un cateto del triángulo DEF, que sería el cateto opuesto a alfa, que sería el cateto D. Aplicamos Pitágoras, nos quedaría que el cateto D será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto al cuadrado. Resolvemos 4 al cuadrado, que es 16, y recordemos que si tenemos una raíz cuadrada y la elevamos al cuadrado, se elimina la raíz y nos queda la cantidad subradical. Nos queda entonces que el cateto D es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 7. 16 menos 7 son 9, por lo tanto la raíz cuadrada de 9, que es 3, tenemos entonces que el cateto D es igual a 3. Teniendo esta información ahora podemos calcular el seno de alfa. Sabemos que el seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el seno de alfa será el cateto opuesto, que es el cateto que está frente al ángulo alfa, sería 3, y la hipotenusa, que es 4. Seno de alfa igual a 3 cuartos. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de alfa es 3 y el cateto adyacente de alfa es raíz cuadrada de 7. Como nos quedó una raíz cuadrada en el denominador, vamos a racionalizar. Para racionalizar raíz cuadrada de 7, amplificamos por la misma raíz cuadrada de 7 en el numerador y en el denominador. Nos quedaría entonces que la tangente de alfa será igual a 3 raíz de 7 sobre 7. Y ahí tenemos las respuestas. Seno de alfa, 3 cuartos, tangente de alfa, 3 raíz de 7 sobre 7. Todo esto a partir del coseno de alfa, que era igual a raíz de 7 sobre 4. Como el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, puedo definir en este triángulo que el cateto adyacente de alfa debe ser raíz de 7 y su hipotenusa corresponderá a 4. Número 4 dice: en un triángulo el seno
de 23 grados es igual a 2 quintos. Completar todos los elementos del triángulo. Los elementos del triángulo son los ángulos y los lados. Vamos a dibujar un triángulo. Tenemos que uno de los ángulos es 23 grados. Como es un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo de 90 y tenemos un ángulo agudo de 23. Vamos a calcular el segundo ángulo, que sería 180 menos 90 más 23. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180, por lo tanto para obtener el ángulo desconocido sería 90 más 23 y cuánto le falta para completar los 180. Eso sería 67. Por lo tanto ubicamos el ángulo de 23 sobre el ángulo agudo. Tenemos dos ángulos agudos, uno de 90 y dos ángulos agudos. 23 lo vamos a ubicar en la esquina izquierda y los 67 lo vamos a ubicar en la esquina superior. Y ahí ya tenemos entonces completado uno de los elementos del triángulo, que serían los ángulos. Tenemos 90, 67 y 23. Nos falta completar los lados. Para eso vamos a ocupar el seno de 23, que es igual a 2 quintos. Como el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, tenemos entonces que el cateto opuesto es igual a 2, que la hipotenusa es igual a 5. Nos faltaría completar un cateto y aplicamos entonces el teorema de Pitágoras para encontrar este cateto adyacente al ángulo de 23. El cateto adyacente será igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que sería 2. Nos quedaría entonces 25 al cuadrado menos 2 al cuadrado, 25 menos 4 serían 21. Tenemos entonces que el cateto adyacente al ángulo de 23 es igual a raíz de 21. Y ahí hemos completado entonces los elementos del triángulo. Lo hemos completado con sus ángulos, que serían 23, 67, 90, porque tenemos que trabajar las razones trigonométricas solo en un triángulo rectángulo, así que tenemos el ángulo de 90. Los lados los calculamos a través del seno, que por definición el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si el seno de este ángulo de 23 es 2 quintos, significa que su lado opuesto o su cateto opuesto debe medir 2 y la hipotenusa en este triángulo debe medir 5. Y el tercer lado se calcula aplicando Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz cuadrada. Problema número 5. Dice, en la figura, triángulo PQR, rectángulo en R, calcular seno cuadrado de alfa más 2 veces seno de beta. Nos falta el segmento PQ, que sería la hipotenusa de este triángulo. Vamos a calcular entonces la hipotenusa R. La hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Resolvemos las potencias, nos queda que R es igual a la raíz cuadrada de 100 más 576. 100 más 576 son 676. Calculamos la raíz cuadrada de 676 y nos da que R es igual a 26. Por lo tanto, en el triángulo PQR tenemos que la hipotenusa es igual a 26. Vamos a calcular primero entonces el seno de alfa. Tenemos acá el alfa, el ángulo alfa aquí se nos indica. Sabemos que el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre su hipotenusa. Mirando el ángulo alfa, tenemos entonces que su cateto opuesto será 10 y la hipotenusa será 26. Nos queda entonces que el seno de alfa es 10 sobre 26. Podemos simplificar por 2 y nos queda entonces que el seno de alfa es igual a 5 sobre 13. Como nos piden en el problema el seno cuadrado de alfa será 5 al cuadrado sobre 13 al cuadrado. Resolvemos las potencias y obtenemos que seno cuadrado de alfa es igual a 25 sobre 169. Vamos a calcular ahora el seno de beta. Para eso tenemos que mirar el ángulo beta y saber que el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos acá el ángulo beta sobre la esquina Q
el cateto opuesto de beta es el cateto que está frente al ángulo beta, es decir, 24, y la hipotenusa que es 26. Entonces, seno de beta será igual a 24 sobre 26. Simplificamos por 2, nos quedará entonces que 24 sobre 26 es igual a 12 sobre 13, y nos piden en el enunciado el doble de seno de beta. El doble de seno de beta será 2 veces 12 sobre 13, o 2 multiplicado por 12 treceavos. Como el 2 es un entero, el 2 multiplica solamente al numerador. Por lo tanto nos queda que el doble de seno de beta es igual a 24 sobre 13. Resolvemos ahora lo que se nos pide, que es el seno cuadrado de alfa más 2 veces el seno de beta, es decir, 25 sobre 169 más 24 sobre 13. Amplificamos las fracciones para igualar denominadores y obtenemos entonces 25 sobre 169 más 312 sobre 169. Amplificamos por 13 la segunda fracción para igualar los denominadores. Sumamos, entonces nos va a quedar que seno cuadrado de alfa más 2 veces seno de beta es igual a 337 sobre 169. Si lo transformamos a decimal, esto nos va a dar aproximadamente 1,99 y lo podemos aproximar en el número entero 2. Entonces acá hemos calculado dos razones trigonométricas, pero de distintos ángulos. El seno de alfa, 5 sobre 13, seno de beta, 12 sobre 13. Nos pedían el seno al cuadrado. Para eso solamente tenemos que elevar al cuadrado el valor numérico del seno de alfa. El doble del seno de beta, lo que hacemos es multiplicar el valor numérico por 2 y obtenemos el doble del seno de beta. Y después resolvemos la operación aritmética. Eso entonces con respecto a la clase de razones trigonométricas